Bullying significa acoso escolar y es una conducta repetitiva e intencional, por cualquier medio, por la que un alumno pretende intimidar, someter, amedrentar y o atemorizar emocional o físicamente a la víctima, ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella. Bullying significa acoso escolar y es una conducta repetitiva e intencional, por cualquier medio, por la que un alumno pretende intimidar, someter, amedrentar y atemorizar emocional o físicamente a la víctima, ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella. El acosador siente el control que ejerce sobre la víctima porque se da cuenta de que éste es indefenso y sabe que puede lastimarlo. Los estudiantes deben conocer sus derechos y obligaciones, sobre todo entender que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de la otra persona, que no solo son acreedores de beneficios, sino que deben cumplir con ciertas normas para ser parte activa de la sociedad. El abuso de poder es una característica de este fenómeno que ha cobrado víctimas de todo el mundo, al tratarse de un comportamiento muy agresivo donde el actor violenta con palabras, golpes o con algunas partes de su cuerpo u objetos de diferentes índole para infligir dolor, una lesión o un daño a otro individuo. Encontrando satisfacción en ello, el acto de acoso o intimidación se caracteriza por ser un comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático que se produce durante un periodo de tiempo prolongado. Las instituciones educativas cada vez más aparecen en los medios de comunicación debido a episodios de violencia que ocurren entre estudiantes, llegando a alcanzar una alarma social, de manera que el acoso escolar puede producirse de diferentes conductas, compartiendo rasgos comunes de desequilibrio de poder que deben tener en cuenta a la hora de interpretar sus consecuencias y reducir la mejor manera de abordarlas. El presente caso se expone ante la necesidad de analizar elementos que se vinculen con las situaciones y difusiones entre la dinámica familiar y el sistema educativo en la detección del acoso que luego generaría la violencia escolar, con fatales consecuencias como la muerte, depresión, ansiedad, etc., sea por acto propio o por agresión de los acosadores. Mediante el presente estudio de casos se pretende analizar las causas y consecuencias del acoso escolar o bullying en los niños de sexto grado de la institución técnica Girardot en el municipio de Túquerres y su incidencia en el rendimiento escolar para erradicar su práctica. En el sexto grado cursan niños y niñas entre 11 y 2 años, que muestran diferentes personalidades y temperamentos. Niños que deben convivir 6 horas dentro del mismo espacio físico. Este compartir cercano implica que existan ciertas actitudes que están consideradas dentro de lo normal, como bromas a todos y juegos bruscos. Pero cuando esta conducta se torna violenta, a burlas, insultos, empujones y golpes, requiere la atención del docente. Esta es la situación del grupo de estudiantes de sexto grado. Para confirmar la existencia de este problema, se han aplicado charlas con cada uno de los estudiantes, así mirando sus impresiones sobre el comportamiento, sobre discriminación, agresión y violencia. Para la organización se establecen los conceptos relacionados con bullying, el proceso de estudio de caso y el análisis de resultados. Estos revelan que en la institución técnica Girardot sí hay discriminación y agresividad entre compañeros. Para dar solución a esta problemática, utilizamos algunas recomendaciones metodológicas a través de actividades lúdicas funcionales, donde los estudiantes representarán los diferentes roles dentro de la comunidad de aprendizaje, para implementar valores como la tolerancia, la empatía y el respeto mutuo. Como objetivos generales tenemos: el primero es conocer la existencia del acoso y sus características. Como segundo punto, conocer
la actitud más apropiada frente a este tipo de hechos. El tercer punto es descubrir los mecanismos para evitar el acoso y denunciarlo si este se produce. Y cuarto, mejorar la comunicación y el compañerismo. Como objetivos específicos tenemos: primero, la implementación de estrategias lúdicas de trabajo colaborativo que refuercen la inteligencia emocional para fomentar la autoestima de los estudiantes víctimas de acoso escolar y brindar apoyo a los alumnos agresores para que mejoren su actitud. Como segundo, tenemos el desarrollar la capacidad de empatía y de intuición al situarse en el lugar de la persona maltratada y así lograr una mejor comprensión de la situación. Como tercera, tenemos la creación de un buzón virtual con el fin de generar en los estudiantes la suficiente confianza para que logre manifestar a través de medios virtuales si éste está siendo víctima de algún tipo de acoso, y los estudiantes que sepan este tipo de casos puedan ser atendidos. El plan de acción. Durante el transcurso del estudio logramos desarrollar algunas estrategias que puedan tener claro las maneras y los tipos en que se puedan presentar este tipo de acoso escolar. Durante el desarrollo de la investigación pudimos determinar factores que pueden ser relevantes para una prevención, el cual es el fortalecimiento, que lo podemos lograr mediante algunos juegos lúdicos, y de esta manera también se requiere que la institución adapte capacitaciones para que así los docentes logren una identificación tanto de las personas que están siendo víctimas como de los victimarios de este tipo de acosos. Al estar viviendo en esta era del desarrollo tecnológico, los muchachos de hoy en día ya cuentan con la capacidad y la accesibilidad del manejo para las diferentes plataformas que existen actualmente, para lo cual desarrollamos un buzón virtual para aquellas personas que son víctimas o aquellos que pueden ser testigos de este tipo de hechos o acosos. Esto con el fin de que logren la información adecuada para atender estos casos y de esta manera tratarlo y solucionarlo de una manera en la cual no se vaya a ver ningún tipo de repercusiones, ya que el fin de este buzón se lo desarrolló para generar confianza entre los victimarios y así logren evitar algún tipo de sufrimiento o de acoso entre los centros educativos. Es importante que los padres y madres con los que viven los estudiantes les brinden un ambiente armónico en el que existan normas de convivencia para orientar a los menores hacia una convivencia pacífica. Si ocurre lo contrario, violencia, gritos y golpes, el niño o niña imitará estas acciones, y a pesar de los esfuerzos que los docentes y autoridades realicen para mejorar este comportamiento violento, se convertirá en la difícil lucha, pues no existe la coherencia entre el ambiente del hogar y el clima escolar. En esta investigación conocimos a muchos chicos y detrás de ellos increíbles historias de sus vidas. Nos encantó que nos den la confianza de poder conocerlos y así poder entenderlos mejor. Gracias a ellos logramos ver todo desde una perspectiva diferente y entender que en muchos de los casos por los cuales se hace bullying es porque los chicos crecen en un entorno familiar difícil. Tuvimos la oportunidad de conocer a 2 de ellos a profundidad y fue una experiencia muy bonita, ya que logramos generar un cambio en su comportamiento y así generar una mejor convivencia en todos los estudiantes de 6º grado. Sugerencias. Las víctimas de acoso escolar no deben guardar silencio ante cualquier situación de maltrato físico o verbal. Al mostrar los victimarios las primeras muestras de violencia, los estudiantes deben conversar con un adulto, en este caso con el docente que es más cercano a los involucrados del hecho, para que se investigue el caso y converse con los estudiantes agresivos y los agresores y de ser caso notifique a las autoridades pertinentes para que tomen medidas correctivas ante que la situación empeore. Los docentes del Instituto Tecnológico Girardot deberían aplicar todas sus capacidades, incluso capacitarse sobre el tema, pero primero saber detectar las víctimas y agresores de sus características para luego entablar un diálogo con los actores en capítulos violentos y así las situaciones persisten, seguir la orden regular para enfrentar el acoso escolar, que es un fenómeno social que lleva inclusive a cobrar vidas de personas que apenas han iniciado a vivir.
Me encuentro con el docente Julio Castro y nos va a dar una opinión sobre lo que es el bullying. Bueno, el bullying es una manifestación de cuando un estudiante se aprovecha de una persona que es inferior, que se la considera entre comillas inferior, y le pueden estar haciendo, por ejemplo, bullying, que se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser dándole golpes, puede ser colocándole sobrenombres, bueno, de diferentes maneras, ¿no es cierto? Entonces, eso es una forma, una manera de aprovecharse de otra persona que entre comillas se la ve como débil, pero eso obviamente es una mala manifestación, una equivocación por parte de un estudiante o por parte de un docente, que también puede suceder, ¿no es cierto? Eso va en doble sentido. Puede ser que el docente le haga bullying a un estudiante, o un estudiante le haga bullying a un docente, o un estudiante a un estudiante. Esas son manifestaciones de aprovechamiento, digámoslo así, de una persona contra otra persona. Buenos días, nos encontramos con la señora Nancy, la cual nos va a regalar la opinión sobre qué piensa sobre el bullying. Buenos días, sí, para mí el bullying es algo, algo que no se debe dar, ¿no? Aquí ni en colegios, ni en universidades, ni en ningún lado, ya que el bullying es una manera de discriminar a las personas y pues yo opino en lo personal que nosotros debemos respetar cómo es la persona, raza, color, religión, incluso hasta lo que tiene que ver con lo que es el sexo, ¿no? Entonces a mí no me parece que todos somos iguales, y creo que si Dios nos mandó a este mundo es para aprender a respetarnos como tal, como cual, y cada quien es único. Por favor, respetemos, seamos unidos y solidarios y tolerantes, y los quiero mucho. Muchas gracias, súper.